trastornos del equilibrio ácido-base. Que es un tema que va a ser complementario para los otros dos temas que hemos visto: alteraciones hídricas, alteraciones electrolíticas, y que está asociado a los otros temas también, como inflamación, edema, fiebre. Va a estar relacionado con trastornos digestivos, cardíacos, respiratorios, con todos, ¿no? Ya sea en la forma metabólica o en la forma respiratoria. Bien. Les voy a explicar el tema y después se los voy a subir el tema al archivo de la plataforma para que lo tengan y lo puedan leer. Lo que quiero primero es que me puedan comprender lo que les voy a decir, que es lo más, de la manera más sencilla, más práctica para ustedes. La alteración del equilibrio ácido-base, pues, es una alteración en la relación bicarbonato-dióxido de carbono. Generalmente hay una relación de 20:1. 20 por cada bicarbonato hay 20 dióxido de carbono. Y esa relación nos da el pH del organismo o potencial de hidrogeniones, que normalmente debería mantenerse en estado neutro, que es de 7.4. Eso puede variar en algunos órganos del organismo, como por ejemplo en el estómago. El pH va a estar muy bajo, 3.5 o menos, en algunos casos, ¿no? Tomando en cuenta la función que éste cumple y de las enzimas u hormonas que afectan esta función del estómago. En otras estará más alto. Algunos tejidos se encargarán de regular esa relación dióxido de carbono-bicarbonato. Se denomina base a toda sustancia que, al ser disuelta en una solución, atrapa hidrógeno o hidrogeniones y por lo tanto disminuye la concentración de este y genera alcalinización de un tejido o de una solución. Porque el hidrógeno está relacionado con todas las sustancias que generan ácidos en el organismo. Y se denomina ácido a toda sustancia que, al ser disuelta en una solución, aumenta la concentración de hidrógeno o hidrogeniones en la misma y produce una disminución del pH. El pH normalmente ustedes deben recordar que se regula a través de 3 mecanismos: el sistema buffer o extracelular, ¿no?, o el sistema de tampones, que también se denomina, el sistema respiratorio
y el aparato renal. El sistema extracelular o sistemas buffer está representado por el bicarbonato, el fosfato, el sulfato, las proteínas o proteinatos, que también se llaman, y la hemoglobina. Esos 4 elementos forman el sistema extracelular, sistemas buffer o sistema tampón. Esos son los primeros que actúan, ya sea a nivel de la sangre, en el plasma, o a nivel renal, o a nivel de la orina, para tratar de regular el pH. Eso actúa inmediatamente, se produce un cambio en esa relación de 20:1, en esa relación ácido-bicarbonato. El bicarbonato, pues, va a estar en el plasma principalmente, pero también puede estar dentro de las células, ¿no? Y actúa captando hidrógeno o formando sales neutras y bases alcalinas débiles para tratar de regular el pH. El bicarbonato surge del proceso de hidrolización del agua, que consiste en la unión del dióxido de carbono o anhidrido carbónico con el agua por acción de la anhidrasa carbónica. Ese efecto se produce en el riñón. Y ese ácido carbónico se desdobla o puede desdoblarse en hidrógeno, que puede quedar en la circulación, que puede eliminarse a través de la vía respiratoria o a través de la vía renal, en dióxido de carbono, que va a desprenderse a través de la vía respiratoria, en bicarbonato propiamente dicho, que va a quedarse en el plasma unida a las proteínas, y el agua que se encuentra en los 3 espacios o puede eliminarse por las distintas vías que ustedes conocen. El fosfato, el bicarbonato, ya sabe, actúa tanto en la sangre como en los distintos órganos, sobre todo a nivel del riñón. El sistema de fosfato, sulfato o proteinatos, que son las proteínas plasmáticas, actúan captando hidrógeno o desprendiendo un ácido débil o formando bicarbonato, con el objeto de tratar de neutralizar los ácidos o los álcalis cuando estos se alteran. Pero su función principal está a nivel de los túbulos renales, proximales y distales. Ahí es donde regulan la eliminación de hidrógeno o favorecen la reabsorción del bicarbonato a partir del proceso de hidrolización del agua. La hemoglobina actúa generando un proceso de captación de hidrógeno, ¿ya? Capta hidrógeno y forma la hidroxihemoglobina. Ese hidrógeno es transportado y es desprendido como vapor de agua a través de la respiración o es desprendido a través del agua que nosotros eliminamos por la vía renal.
Pero también la hemoglobina va a captar el oxígeno, formando la oxihemoglobina, que es la que va a distribuir ese oxígeno para la oxigenación y la actividad metabólica de todas las células, para evitar la formación de radicales ácidos, como el ácido láctico, los cuerpos cetónicos y otros elementos que se pueden producir. También la hemoglobina capta el dióxido de carbono generado debido a la actividad metabólica de las células y lo va a llevar a los pulmones para que se desprenda a través de la actividad respiratoria. De esa manera actúan los mecanismos del sistema búfero, sistema tampón. El sistema respiratorio actúa a través de los movimientos de inspiración y de expiración, inducidos por el efecto de estimulación simpática o parasimpática. Controlados por el centro del vago y el centro de la respiración, generándonos esa actividad de inspiración o de expiración y regulada a nivel de los pulmones por el proceso de Hering y Breuer, que es el que indica el efecto de sobredistensión de los sacos alveolares para que estos induzcan a la retroalimentación y se produzca la expiración cuando exista bastante volumen de aire en esos sacos alveolares. A través de estos movimientos de inspiración o expiración, los pulmones eliminan vapor de agua, ahí eliminan hidrógeno y eliminan el dióxido de carbono con cada movimiento expiratorio. De ahí que cuando hay hiperventilación, siempre los procesos de hiperventilación van a generar una pérdida de hidrógeno y de dióxido de carbono, sobre todo cuando estos son superficiales, cortos y superiores, y existen problemas en el proceso de circulación, distribución o difusión, perfusión, asociado a problemas parenquimatosos pulmonares o problemas restrictivos intersticiales o extrapulmonares que generan una hipoventilación. Entonces, puede ser que no estén eliminando suficiente cantidad de dióxido de carbono y hidrógeno, porque no están asociados a una hipernea. Cuando existe una hipernea, los movimientos son profundos, rápidos, y que generan la taquinea, hiperventilación, entonces eliminan gran cantidad de dióxido de carbono y de hidrógeno, generando alcalosis respiratoria. Lo contrario sucede cuando existe. Por favor, no busquen mis archivos. Lo contrario sucede cuando existe hipoventilación, asociado a inhibición del centro respiratorio, asociado a procesos que generen falta de eliminación de dióxido de carbono e hidrógeno a nivel de los pulmones, por distintas razones. En esos casos, estos gases se quedan, este electrolito se queda y generan un aumento en la cantidad de radicales ácidos en el organismo y generan la acidosis respiratoria. Bien. El aparato respiratorio es el segundo que se actúa o que se activa
cuando existe un trastorno ácido-base, asociado por el cambio del pH de la sangre, que estimula esos quimiorreceptores aórticos y carotídeos y que a través del efecto simpático vagal o parasimpático estimulan o inhiben el centro respiratorio y el centro del vago, generándonos esa hiperventilación, hipoventilación para eliminar o retener ácidos. Y de esa manera favorecer la reabsorción de bicarbonato o eliminar bicarbonato a nivel renal. El riñón es el último que actúa y actúa después de las 36-48 horas. El riñón actúa reabsorbiendo bicarbonato, resintetizando bicarbonato a partir de esa hidrolización del agua, eliminando ácidos o álcalis, o neutralizándolos a partir de los efectos del bicarbonato, del sulfato, del fosfato, que son los bloqueadores extracelulares. De ahí que cuando existen fallas renales, pues podemos eliminar bicarbonato o no se produce el proceso de formación del ácido carbónico y la formación de bicarbonato, o estos se eliminan en forma exagerada asociado a la pérdida de sodio, porque siempre el bicarbonato va a estar asociado al sodio, al cloro, al agua, ¿no? O este riñón no será capaz de eliminar esos radicales ácidos debido a una incapacidad de filtrar los mismos, ¿ya? Cuando existe falla renal. De esa manera actúan los mecanismos de regulación del pH. Bien, nosotros tenemos trastornos respiratorios y tenemos trastornos digestivos, metabólicos, perdón. De ahí que tenemos las acidosis metabólicas y tenemos las acidosis respiratorias. Y también tenemos alcalosis metabólicas y alcalosis respiratorias. Vamos a ir por lo más sencillo, que son los trastornos respiratorios. La alcalosis respiratoria está inducida por el proceso de hiperestimulación que se instaura en el organismo como producto de la hiperexcitabilidad de los quimiorreceptores, ¿ya?, aórticos, carotídeos y pulmonares que estimulan el centro respiratorio a través del efecto simpático adrenérgico, aumentar la frecuencia y la velocidad y la profundidad de las respiraciones. Y con ello eliminan gran cantidad de agua, de dióxido de carbono y de hidrógeno. De esa manera van a facilitar la pérdida de ácidos o el efecto de formación de ácidos e inducen a esa alcalosis respiratoria. Esto puede producirse generalmente como producto de procesos irritativos de tipo nervioso, ansiosos, pacientes estresados, doloridos, que buscan cómo calmar ese dolor, y muchas veces la hiperventilación por la alcalinización que genera facilita la perfusión de esa zona dañada y disminuye la acción del factor de necrosis y calma el dolor. Por esa razón es que a las embarazadas, cuando están por tener su parto, se les indica que respire hondo y profundo, con el objeto de disminuir esa sensibilidad, favoreciendo esa perfusión a nivel del músculo uterino. Y con eso calma el dolor. Pero independientemente que generemos esa hiperventilación y que generemos ese efecto de alcalinización del organismo
Producto de ello, se produce una depresión encefálica del centro del vago y nos induce a generar hipoventilación, bradicnea, extrasístoles cardíacas, bradicardia, debido a la falta de repolarización que puede estar generándose en esos músculos respiratorios o cardíacos. Pueden aparecer soplos debido a ese cierre indebido de las válvulas. Existe vasodilatación periférica, ya que el oxígeno vasodilata las paredes arteriales, de ahí que genera hipotensión, asociado a esa bradicardia que induce a menor liberación de flujo sanguíneo. Puede inducir en un principio una menor perfusión renal, pero debido después a la presión venosa puede existir una tendencia a retener agua. Pero a nivel renal, como producto de esta alcalinización, el riñón intenta evitar acumular la formación, la reabsorción o la resíntesis del bicarbonato. De esa manera es que no lo hace, no genera esa hidrolización y más bien intenta eliminar bicarbonato, eliminando sodio por esa congestión vascular que se produce y a mayor presión de líquidos y electrolitos a nivel del riñón, de ahí que se pierde sodio y se pierde bicarbonato. Entonces eso hace que no exista esa alcalinización exagerada que pudiera tener ese paciente. El diagnóstico es a través de la gasometría, donde ustedes pueden ver un pH un pH alto, con una presión de dióxido de carbono bajo. ¿Ya? Debido a su pérdida, y un bicarbonato normal. El mecanismo de compensación, ya les decía, es la pérdida de bicarbonato para tratar de que ese proceso de alcalinización disminuya. Y el tratamiento aquí es lo más sencillo. Consiste en colocar una bolsa de plástico alrededor del cuello y hacer que ese paciente que está hiperventilando, hiperexhalando, pueda volver a meter ese aire, ese dióxido de carbono, hacia sus pulmones, generándonos ese efecto de bloqueo de esa hiperexcitación simpática que se está generando, restaurándonos el pH y la actividad cardíaca, vascular, respiratoria, de todos los tejidos. En eso consiste la alcalosis respiratoria. Lo contrario, ¿sí? Doctor, entonces también puede colocar ese paciente en el tratamiento, cuando se estiver, no caso, entubado, sob ventilación mecánica, puede disminuir la frecuencia del respirador, ¿no? Botar bien bajo para que acumule más ácido, ¿no? Sí, en los casos de pacientes intubados, el exceso de oxígeno le va a generar un daño a nivel de los pulmones y muchas veces generan daños irreversibles, ¿ya? Por la lesión que se produce a nivel de la pared alveolo capilar. Gracias, doctor, gracias. Bien. Lo contrario son las acidosis respiratorias. En este caso significa que el paciente no está respirando normalmente, que está reteniendo dióxido de carbono, que está reteniendo hidrógeno y está formando ácidos, como ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido carbónico sobre todo, y el exceso de dióxido de carbono que no se elimina. Esto se produce en todo caso que se produzca una hipoventilación.
ya sea por lesión neurológica, que deprima el centro del vago y facilita la acción parasimpática que induzca hipoventilación, o por trastornos que impidan la buena conducción de la circulación del aire, la buena distribución, o que se produzca un atrapamiento de aire que no permita una buena ventilación normal en un pulmón, como en los pacientes asmáticos, enfisematosos, con bronquitis obstructivas, con alveolitis complicadas, ¿ya? O con pacientes que no pueden generar difusión alveolo-capilar, como por ejemplo los que tienen alveolitis, o pacientes que tienen derrames pleurales, que comprimen los pulmones y no permiten que exista una buena expansión de los mismos, o defecto de la caja torácica que no permite que esos pulmones puedan expandirse normalmente, ya sea por problemas musculares, óseos o articulares, o por problemas de la prensa abdominal, cuando aumenta la presión intraabdominal y no permite que los pulmones se expandan. Entonces generan hipoventilación y mala eliminación de gases. Y eso genera acidosis respiratoria. Como producto de eso, el riñón busca cómo compensar esa acidosis. Y en ese caso, intenta eliminar hidrógeno a través del desprendimiento de la formación de mayor cantidad de bicarbonato para generar sulfato o fosfato que tienen capacidad de captar hidrógeno y desprenderlo como ácidos, ya sea como ácido carbónico, como ácido sulfúrico, como ácido fosfórico o como amoníaco. De esa manera, trata de elevar su nivel de bicarbonatremia para contrarrestar ese problema respiratorio. El efecto de disminución del exceso de dióxido de carbono en la sangre provoca vasoconstricción periférica, provoca estímulos de los receptores aórticos, carotídeos y pulmonares, generando taquicardia e hiperventilación, generándonos vasoconstricción y mala periférica y mala distribución de oxígeno en los tejidos, generándonos hipoxia en los distintos tejidos. Por lo tanto, mala función renal, mala función hepática, mala función intestinal, mala función pancreática. Y a nivel del cerebro, de los pulmones y el corazón, genera vasodilatación para evitar daños. Pero si el proceso se mantiene, nos induce daño por la falta de oxígeno, asociada a la producción de óxido nítrico debido a la isquemia que se genera. Y eso nos induce a generar hemorragias vasculares, generándonos hemorragias cerebrales, induciéndonos a la producción de comas o de síncopes en algunos casos, a infartos de miocardio, a insuficiencias hepáticas, renales, pancreáticas, que pueden generar secuelas. ¿Ya? El tratamiento es la administración de oxígeno, previa dosificación de la gasometría, de los valores de oxígeno y de dióxido de carbono. Y nunca administrar oxígeno puro porque va a generar colapso por reabsorción a nivel alveolo capilar y van a generar un mayor daño, que muchas veces es lo que sucede con los pacientes que están intubados. Le meten oxígeno puro. Y les empeoran. De que muchas veces nosotros somos los causales de la muerte de esos pacientes que están intubados.
¿Está claro? ¿O alguna pregunta? Sí, doctor. Si no es el oxígeno puro, ¿cómo hace? Al haber, ¿Qué va al, con el... al haber mayor presión de oxígeno, se reabsorbe fácilmente a nivel de la membrana alveolo capilar y ese alveolo capilar se colapsa o resorción. No, ¿Ya? la pregunta es, ¿qué va con el oxígeno? Si no es el oxígeno Ah, puro que... hay que ponerle pues hay que ponerle un depósito. Si ustedes se fijan cuando le hacen nebulizaciones, hay el recipiente donde le ponen agua, ¿no es cierto? Agua, suero fisiológico, normalmente. Eso es para humidificar el oxígeno, que no se produzca ese efecto. Igual al tanque de oxígeno se le pone un recipiente con agua destilada o suero fisiológico para que eso humidifique y no se llegue a formar ese efecto de la formación del óxido nítrico que lesiona la pared del alveolo, que produce daño en la producción de surfactante, sobre todo el surfactante que induce la menor resistencia de la pared del alveolo y genera su colapso. ¿Está claro? Clarísimo, doctor, gracias. Ok. Bien. La otra alteración que tenemos es la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica ya dejamos el dióxido de carbono y nos vamos al bicarbonato. Implica que nosotros estamos generando una mayor concentración de bicarbonato a nivel de la sangre. Y eso nos produce alcalinización de todos los tejidos y nos produce el mismo efecto que nos genera la alcalosis respiratoria, depresión encefálica, cardíaca, neurológica, vasodilatación, hipotensión, éxtasis vascular. Eso se puede producir porque puede existir una alteración en el proceso enzimático que induce una mayor hidrolización del agua, generando una mayor concentración de la formación de bicarbonato a nivel del riñón. O que el riñón no tiene capacidad de filtrarlo, ese bicarbonato, y por lo tanto se queda asociado siempre a una hipernatremia de tipo primaria o secundaria, donde hay retención de sodio y va a haber retención de bicarbonato. Ese efecto de depresión que causa en el sistema respiratorio nos induce a generar una hipoventilación que es el proceso de mecanismo de compensación normal. ¿Cuál es? Retener ácidos como el dióxido de carbono, el hidrógeno, a nivel pulmonar, para contrarrestar el exceso de alcalinidad que se está produciendo en el organismo. También nosotros podemos producir alcalosis metabólica cuando administramos bicarbonato por vía parenteral o por vía oral. Digo oral porque pueden ingerirlo después de que comen comidas copiosas, pesadas, o se sienten con el estómago pesado, cuando tienen dispepsias de origen alimentaria, y toman bicarbonato con el objeto de facilitar esa evacuación gástrica porque produce aumento del peristaltismo y facilita la formación del quimo. Entonces, muchas veces toman bicarbonato sin control y eso puede generarles esa alcalosis metabólica. Otras veces pueden administrar bicarbonato en forma directa por vena cuando están tratando de corregir acidosis de tipo metabólicas y que necesitan de la administración de bicarbonato. Cuando no dosifican adecuadamente la cantidad que tienen que reponer y les aumentan y lo sobredosifican. Entonces nos presentamos este tipo de manifestaciones.
En este caso, el diagnóstico siempre va a ser, en este caso, a través de la gasometría y el ionograma y la dosificación del bicarbonato, ¿no? Y administrar sustancias que vayan a favorecer la filtración renal y la eliminación del bicarbonato o la inactivación de este, para formar cierto grado de ácidos que vayan a contrarrestar o generar el proceso de la diálisis para favorecer la eliminación de los mismos en caso de una insuficiencia renal. Doutor, Diga. Você falou que, no caso, a alcalose metabólica é o acúmulo de bicarbonato no sangue, perfeito? Que o riñón não consegue filtrar. No lo consigue filtrar o reabsorbe mucha cantidad o resintetiza mucha cantidad. O nosotros lo ingerimos o lo administramos. ¿Y el sodio cómo que hace? ¿El sodio concentra no sangue? Vuelvo a insistir, cuando hay vasodilatación que produce éstasis circulatoria, no existe un buen flujo de perfusión renal, y al haber eso efecto, induce a la retención o la activación del efecto renina, angiotensina, aldosterona y se retiene sodio. ¿Se recuerda ayer lo que explicaba en clase? Y si retiene sodio, va a retener cloro y va a retener hidrógeno que están junto con ellos. ¿De qué induce? A el efecto de hidrolización del agua más el dióxido de carbono, induciendo la formación de bicarbonato, que siempre va a ir unido al sodio. Por eso es que en las hipernatremias hay tendencia a alcalosis metabólica en un principio, pero después, como producto de la hipoperfusión y la mala metabolización de los tejidos, ante la falta de aporte de oxígeno, ya induce a acidosis metabólica. Gracias, doctor. No tiene por qué. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿podría hablar un poco más sobre los efectos de la alcalosis en el organismo? Vuelvo a insistir, genera depresión encefálica por depresión del centro del vago, de que induce a hipoventilación, a bradicardia, aparición de extrasístoles, periodos de apnea, aparición de soplos, relajación de la pared vascular ante el efecto parasimpático, ¿ya? Mala contracción o lentitud de contracción del corazón, como les decía. Entonces, y asociado a la vasodilatación periférica que genera retención de líquidos, induce a un mal retorno venoso, con mala perfusión de tejidos, originando el efecto de la activación del efecto renina, angiotensina, aldosterona, reteniendo sodio. ¿Ya? Doctor, ¿el tratamiento cuál es? ¿Tratamiento? Vuelvo a indicar. Administrar sustancias que faciliten la diuresis, haciendo que se elimine el bicarbonato o que se elimine sodio para que arrastre el bicarbonato, el cloro. Aunque esto muchas veces solamente se va el sodio y el cloro y el hidrógeno se quedan porque compiten con el potasio a nivel tubular distal. Entonces, de esa manera, al quedarse hidrógeno y quedarse cloro, va generando una formación de ácidos que van a contrarrestar a esa alcalosis metabólica que se está produciendo. Otra es administrar o realizar, perdón, una diálisis para favorecer la eliminación de esa función renal con el objeto de generar esa eliminación de bicarbonato. O administrar inhibidores enzimáticos para evitar la acción de la anhidrasa carbónica
con el objeto de evitar la formación de mayor cantidad de bicarbonato. ¿Está claro? Doutor, Dígame. em alguns casos tem que fazer diálise ou não? En algunos casos sí. En algunos casos sí. Como le digo, cuando el riñón se bloquea y no puede eliminar, ¿qué tiene que hacer usted? Buscar por dónde eliminar, ¿no es cierto? Y eso es la diálisis. Gracias. Cuando los inactivadores enzimáticos no funcionan, Ajá. ¿ya? Cuando la administración de diuréticos no funciona, entonces hay que recurrir a ese efecto. Gracias, doutor. Bien. Lo contrario son la acidosis metabólica. La acidosis metabólica entonces implica que nuestro bicarbonato va a estar bajo, que nuestro dióxido de carbono va a estar normal, ¿sí? Y que el pH va a estar bajo. La acidosis metabólica generalmente son el estado terminal o la complicación final de todos los efectos de mala función de órganos, tejidos y sistemas. Asociado a la hipoxia que se produce en los tejidos, la necrosis y la isquemia. Producto de la mala filtración renal, la mala depuración de radicales ácidos o la incapacidad de reabsorber bicarbonato, la incapacidad de bloquear los ácidos. ¿Ya? Entonces vamos a tener acidosis metabólica en algunas circunstancias. Uno, cuando nosotros produzcamos ácidos o sustancias que tienen hidrógeno o cloro en forma exagerada. ¿Ya? Cuando nosotros generemos una acción de metabolismo anaeróbico con glucólisis anaeróbica y mala filtración del riñón. Cuando nosotros no podamos ser capaces de metabolizar el amoníaco o el amonio y eliminarlo a través del riñón. Cuando nosotros generemos exceso de productos nitrogenados a esa mala síntesis de proteínas. Cuando falla la enzima convertora de bicarbonato, que es la anhidrasa carbónica, y no se produzca la hidrolización del agua para formar mayor cantidad de bicarbonato. Cuando la cantidad de ácidos formados es mayor a la cantidad de neutralizantes, o cuando el riñón no puede filtrar y eliminar los ácidos. En esa circunstancia nosotros vamos a producir acidosis metabólica. Como producto de eso habrá un efecto de estimulación de los quimiorreceptores y barroreceptores, porque generalmente están asociados muchas veces a hipoperfusión, y eso estimula a los barroreceptores también, por la contracción vascular. Generalmente se presenta este tipo de alteración en pacientes en estado de shock,
de cualquier tipo de shock. Donde la actividad metabólica celular está baja y el factor de necrosis se libera. De ahí que esto nos produce mala función cardíaca, mala función respiratoria. En un principio podemos generar taquicardia, hiperventilación, con tendencia a fibrilación, pero después nos va a llevar a la falla total, generándonos todo lo contrario. Porque en un principio busca generar mecanismos de compensación, que es el efecto respiratorio, pero después genera el efecto parasimpático debido a la alcalinización respiratoria y nos induce a una acidosis respiratoria que empeora el efecto metabólico. De ahí que en etapas descompensadas estos presentan bradicardia, hipotensión, asistolia. Diga, Guillermo. No, doutor, foi sem querer. Ok. Induce a un espasmo y una mala perfusión capilar. A una mala función hepática, una mala función renal, a lesiones gastrointestinales, induce hipersecreción de ácido clorhídrico por el efecto parasimpático, ¿ya? Induce aumento en la permeabilidad vascular, predisponiendo a la extravasación de toxinas hacia espacios que normalmente no tienen que acceder, favoreciendo las bacteremias, septicemias. Hay un metabolismo basal bajo, de ahí que no producimos calor y el paciente tiende a enfriarse. No hay captación de oxígeno adecuado, no hay la distribución del oxígeno adecuado, de ahí que generamos cianosis periférica. Y generamos insuficiencia cardiorrespiratoria finalmente. Indistintamente a nivel neurológico se produce vasodilatación y aumento en la permeabilidad con producción de óxido nítrico. Y eso induce a trastornos neurológicos como delirios, alucinaciones, convulsiones, estado de coma o de muerte. El diagnóstico siempre va a ser a través de la dosificación del bicarbonato, el ionograma y la gasometría. En el caso de acidosis metabólica, el tratamiento consiste en administrar bicarbonato a través de la vena por vía endovenosa, siempre valorando la necesidad de reposición que necesita y la necesidad basal. Pero en caso de que la reposición no llegara a ser efectiva y no se corrigiera, y que el problema siguiera siendo ser el problema renal, la lesión del riñón, entonces se tendrá que recurrir a realizar una diálisis peritoneal o transanguínea. Es la única manera de corregir. Ya que si bien el efecto respiratorio trata de compensar eliminando dióxido de carbono e hidrógeno, pero no corrige la falta de eliminación de los ácidos o el exceso de producción de ácidos. De ahí que muchas veces se dice que una manera de verificar la acidosis metabólica, ¿de qué tipo es?
en qué condiciones habría que hacer el tratamiento o para ver su severidad o su capacidad de controlar. Había que dosificar el ion gap. El ion gap o brecha aniónica es el que mide los radicales ácidos en base a los sulfatos, a los fosfatos, ¿ya? Al lactato, a los cuerpos cetónicos, en relación a la cantidad de bicarbonato que pudiera existir. Se dice que cuando el ion gap está aumentado, existe un exceso de producción de ácidos en el organismo que no están ligados a la presencia del cloro, que quede claro. Estos son generalmente producto de una glucólisis anaeróbica debido a una falla de la función pancreática o muscular, a un trastorno en la función del cortisol y del estrés. ¿Ya? Cuando el ion gap está normal, se dice que la causa de la acidosis metabólica es la pérdida de bicarbonato. Cuando perdemos bicarbonato nosotros, perdemos bicarbonato cuando eliminamos contenido intestinal, pancreático o biliar, ya sea a través de vómitos o a través de procesos diarreicos. Estamos eliminando gran cantidad de bicarbonato. O cuando existen procesos tubulares renales que inducen a necrosis y que generan poliuria, y nosotros no podemos retener el sodio y no podemos retener la formación del bicarbonato. Entonces, en estos casos es mucho más fácil, ¿no es cierto?, la recuperación y la reposición, porque consiste en administrar simplemente. Pero si nosotros estamos produciendo sustancias ácidas, como el ácido láctico y los cuerpos cetónicos, como sucede en el diabético, por ejemplo, que no utiliza la insulina, que tiene resistencia a la insulina, o que tiene falla en la producción de la misma, entonces va a generar un daño renal grave que no va a poder permitir que ese riñón pueda cumplir esa función. Y obligatoriamente se va a tener que forzar a la diálisis sanguínea o peritoneal para tratar de eliminar esa cantidad de ácido que se está produciendo. Normalmente la reserva alcalina o el ion gap es de, es de 10 a 12 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Cuando eso entonces está aumentado, significa que hay producción de ácidos. Cuando está normal o está bajo, significa que nosotros estamos perdiendo ácidos. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta?
Independientemente que a este tipo de pacientes pues hay que proporcionarle oxígeno, ¿no? Porque tienen una mala perfusión capilar, una mala distribución, una mala captación de oxígeno. Entonces tiene tendencia a generar hipoxia celular. Entonces siempre hay que proporcionar oxígeno y líquidos para distender esas paredes vasculares, para que exista perfusión y lleve nutrientes hacia la célula, para que exista difusión intercelular y celular. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Ok. Entonces, ese es nuestro tema de acidosis y alcalosis. Y si ustedes lo ven, va a estar siempre relacionado con el trastorno electrolítico y el efecto, ya sea del agua o de los otros elementos que tiene el medio interno, en relación o no con la función de órganos y tejidos o sistemas. ¿Ya? Yo el tema se los voy a subir luego a la plataforma para que ustedes lo tengan, lo lean, y en base a lo que les he explicado, pues, si hay alguna duda en la clase práctica, me preguntan, no hay ningún problema. También, doctor, gracias. Dios bendiga. Nuevamente les recuerdo, hay mucha inasistencia de alumnos a las clases. Solamente el 65% me está asistiendo y menos. Y eso después se refleja en el resultado de los exámenes que ustedes rinden. De ahí que salen notas bajas. Independientemente de que ya tienen un déficit de conceptos básicos. La mayoría. Y si a eso le sumamos, a ese déficit de conceptos que tienen, le sumamos la irresponsabilidad de las personas, entonces el resultado es catastrófico. Vuelvo a recordarles, jóvenes, que las clases prácticas son presenciales. Caso contrario, ustedes van a tener algunas consecuencias de eso. Sobre todo para los segundos exámenes en todas las materias. Vuelvo a recordarles a aquellas personas que hicieron trabajos que los eleven a la plataforma. Y también tengo que recordarles que no pueden estar jugando, yéndose de un grupo a otro una vez está asignado. Porque es una total falta de responsabilidad y yo no voy a asignar trabajos a personas que ya asigné antes y no lo hicieron por simple irresponsabilidad. Lastimosamente se van a quedar sin esa nota de investigación. Si no me presentan los trabajos que tenían que haber presentado en las fechas previstas. Ya no son unos niños de kinder para estar atrás de ustedes. Y la autoformación es un factor muy importante en la vida del futuro médico, tanto en su carrera de estudiante como en su carrera profesional. La responsabilidad es básica, la honestidad es fundamental. El esfuerzo
no se diga, porque sin esfuerzo no consiguen nada. Disculpe que vuelva a repetir estas cosas, pero es necesario que lo haga. Es cierto que hay algunas personas que no pueden en este momento estar, pero va a tener un momento que llegar a hacerlo, de asistir. A mí no me gusta perjudicar a nadie, pero tampoco me gusta que crean que pueden jugar conmigo, porque no lo van a hacer.